Adán y Eva han sido expulsados del jardín de Edén debido a su desobediencia a Dios. Y como dice nuestro texto, conoció Adán a su mujer Eva, un poco más adelante en la lectura, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando Caín nació, usted recuerda, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Bueno, Eva sin duda pensó que Dios habría de cumplir esa promesa por medio de Caín. Ella pensó que este era el cumplimiento de aquella promesa. Por lo tanto dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. En otras palabras, este es aquel del cual Dios había prometido que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero ella estaba equivocada. Caín, sin lugar a ninguna duda, fue una desilusión. Y así leemos, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, es una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Hay algunos que dicen que fue porque Caín ofreció las obras de sus manos, mientras que Abel ofreció sacrificio al Señor, un sacrificio de sangre. Por esa razón Dios aceptó su sacrificio y rechazó el sacrificio o la ofrenda que presentó su hermano Caín. Eso suena bastante lógico, pero también es interesante que tiempo después, cuando Dios establece los sacrificios en el libro de Levítico, tuvieron lo que en su Biblia Reina Valera aparece como las ofrendas de carne, que en verdad eran ofrendas de alimentos. Ofrecían los granos, los alimentos, presentados en pequeñas tortas de harina, y estas eran ofrendas legítimas al Señor en sacrificio a Él. Así que yo creo que no se trata de que una era por naturaleza un cultivo y la otra era un sacrificio de sangre. En Hebreos se nos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Así que el problema con Caín fue que el sacrificio suyo no fue un sacrificio de fe. Esta es la diferencia con el sacrificio que presentó Abel. Es la diferencia básica. ¿Por qué? Porque uno lo hizo creyendo en Dios y confiando en Él, mientras que el otro, es decir, Caín, no. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, Caín obviamente estaba enfadado por no haber sido aceptado por Dios. Bien, pero ¿por cuál virtud ellos conocieron que el sacrificio de Caín no fue aceptado? Las Escrituras no dicen nada al respecto. Pero en sus días ellos tenían un tipo de comunicación muy íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Él está hablando aquí con Caín diciéndole, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le está dando a Caín una segunda oportunidad. Él le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? En otras palabras, si haces lo correcto, te aceptaré. Él le está animando, Dios le está animando a hacer la clase de acción correcta. Si bien hicieres, ¿no serás aceptado? Le dice Dios. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Así que el Señor
habla del pecado que está a la puerta de Caín. Y le dice, hagamos lo correcto, ofrece otra vez, ofrece de nuevo. Si lo haces correctamente, yo lo aceptaré. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El hecho de que Dios le esté preguntando, estimado oyente, no implica que él no supiese. Dios sabe todas las cosas, pero con todo hace preguntas, no para informarse, sino que las preguntas de Dios son para que nos abramos, tal vez para que hagamos una confesión. Cuando Caín trató de desviarla con una mentira, Dios sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Primero le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabía exactamente dónde estaba. Con todo, Dios quería el reconocimiento por parte de Caín acerca de lo que había hecho. Porque si reconocemos nuestro pecado, si lo confesamos, le damos a Dios la base para perdonarnos. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que no fue que Dios no supiese dónde estaba Abel. Él sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo, pero quería una confesión de parte de Caín para poder tener las bases para otorgarle así el perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos dice la Biblia. Pero el hombre, al parecer, siempre tiene dificultades para confesar su pecado, para confesar su culpa. Cuán a menudo tratamos de justificar aquellas cosas que hemos hecho. Y tratamos de justificarlas en lugar de pronunciar esas tres palabras que son tan difíciles de encontrar en el idioma español. Esas tres palabras que son, he estado mal. Cuán difícil es decirlo, ¿verdad, estimado oyente? ¿Por qué? Nunca he estado mal. Siempre nos gusta decir eso. De verdad, nunca he estado mal. Si tan solo hubiese acontecido esto o aquello, no hubiera pasado lo que pasó. Yo no lo habría hecho. La mujer que me diste, dijo Adán, la mujer que me diste para que fuese mi mujer. Siempre hay alguna razón, siempre hay alguna excusa. No soy yo el culpable realmente, nunca soy yo el culpable. ¿Por qué será que siempre queremos encontrar a alguien a quien echarle la culpa? Con alguna causa oculta, antes de simplemente aceptar y responsabilizarnos nosotros mismos de esa culpa. El hombre básicamente parece ser así, ¿no? Echándole la culpa a otro, a algo más. Pero Dios siempre nos lleva a considerarnos a nosotros queriendo de parte nuestra una confesión, porque hasta que confesemos nuestro pecado, Dios no puede darnos justamente el perdón para éste. Resumiendo, cuando Dios pregunta, no es porque Él busca información, es porque Él quiere darle al hombre la oportunidad de confesarse y así darle también la oportunidad de obtener el perdón de Dios. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Él dijo, no lo sé. ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Entonces Dios dijo, ¿qué has hecho? Las preguntas son para desprender la confesión de Caín, ¿se da cuenta? Luego Dios prosigue y le declara lo que había hecho. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra,
no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Esto representa un problema grande para mucha gente. ¿De dónde fue que sacó Caín su esposa? Creo que esta es una de las preguntas más formuladas. Los registros genealógicos que tenemos en la Biblia no están del todo completos. El Señor está interesado realmente en una sola línea genealógica, esa que viene desde Abraham a través de David hacia Cristo. Ninguna de las restantes es verdaderamente importante. Algunas de las familias son seguidas por un breve tiempo para darle un breve trasfondo histórico, y así mostrar áreas del mundo que fueron pobladas por ciertas personas, descendientes de otras, pero se trazan líneas breves las cuales se cortan. La línea básica que hemos de seguir es aquella que va desde Adán hasta Abraham, desde Abraham hasta David, y desde David hasta Jesucristo. Después de Jesucristo, los registros genealógicos ya no tienen valor. No los necesitamos más. El único valor de tener esta genealogía es llegar a Cristo. De manera que veamos que cuando nació se probaría que Dios estaba cumpliendo la promesa hecha a David, la promesa hecha a Abraham, acerca de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y así, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas que no están registrados. Sus nombres no se nos dan. Al entrar al 5º capítulo, encontramos el cuadro genealógico que muestra tan solo el nombre de un hijo, que está en la línea que nos lleva finalmente hasta Abraham. Probablemente, al momento en que Caín mató a Abel, ya tenían aproximadamente 120 años de edad. En ese tiempo, sin duda, deberían tener varios hermanos y hermanas, hijos de Adán y Eva, que a su vez tuvieron hijos e hijos de los hijos. Caín pudo haberse casado con una prima o una sobrina. Existen muchas posibilidades. Ahora, la Biblia no traza estas líneas genealógicas y no está interesada en todas las familias de los hombres de la tierra. Solamente está interesada en la línea que hemos mencionado. Ahora, por un momento, vamos a seguir con los descendientes de Caín. Pero no tiene sentido seguirlos hasta muy lejos. ¿Por qué? Porque sus descendientes fueron todos destruidos en el diluvio. Así que comienza con un nuevo trazo desde Noé en adelante. No obstante, nosotros vamos a seguirle los pasos a estos descendientes de Caín un poco más aquí en el capítulo 5. Y nos dice la Biblia: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Así que vemos el desarrollo de los primeros instrumentos. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Mire, es interesante ver que el bronce apareció en una era antediluviana. Antes del diluvio, habían comenzado a utilizar ya el bronce para desarrollar algunos métodos de fundición. También es interesante que hasta el tiempo de David, Israel no tuvo avances en una era de bronce. Muchos de sus enemigos venían con carros de bronce, mas Israel siempre estaba en gran desventaja. No fue sino hasta el tiempo de Salomón que ellos empezaron a fundir cobre y nacieron al uso de los metales. Israel fue lento en desarrollar el metal. Pero aquí, en este tiempo antes del diluvio, ya usaban bronce y usaban hierro. Qué interesante, ¿verdad? Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Es decir, un joven buscó herirme, estaba tratando de lastimarme y yo lo maté. Fue algo que hice en defensa propia. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Así que Lamec dijo a sus mujeres, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es una interesante figura, pues la he oído en algún otro lugar, ¿verdad? Cuando Pedro dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Seguimos con nuestra lectura. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Esto fue después de la muerte de Abel, evidentemente, pero tuvieron muchos otros hijos en el mientras tanto. Y así conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que originalmente hubiese venido por la línea de Abel, pero Dios tenía una semilla sustituta, Set, y de éste viene Abraham. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En el capítulo 5 leemos, este es el libro de las generaciones de Adán. Se puede leer la genealogía de Adán que está listada para nosotros. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Al adentrarnos en las genealogías del capítulo 5, estimado oyente, yo le sugiero que usted tome un lápiz, un papel, porque va a necesitar escribir cosas que son interesantísimas. Primero, que el padre de Noé vivió en el tiempo que vivió Adán. Así que Noé no estaba tan lejos de Adán. Otro aspecto interesante es que Matusalem murió en el año del diluvio, lo cual puede significar que Matusalem fue destruido en el diluvio. No lo sabemos. En el registro genealógico hay una excepción a la regla de y murió, y murió, y murió. Fue así hasta llegar a Enoc, del cual dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Así que Enoc rompió esa cadena de y murió, y murió, y murió.
este fue un hombre de fe que vivió 300 años y poco caminando con Dios. Y Enoc caminó con Dios, nos dice la Biblia. Tenemos nuevamente un comentario interesante acerca de Enoc en el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, donde nos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Qué testimonio glorioso, ¿verdad? Que sea este el testimonio de cada una de nuestras vidas, estimado oyente, siendo nuestras vidas agradables a Dios. Él dijo concerniente a su Hijo y a su bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Jesús dijo, siempre hago lo que agrada a mi Padre. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Dios creó todas las cosas y que para su placer fueron creadas. Y esto le incluye a usted, estimado oyente. Luego, en el libro de Hebreos, añade, empero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que agradamos a Dios confiando en Él. Dios se agrada cuando ponemos nuestra confianza y nos comprometemos a nosotros mismos ante Él.